Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano, familia en Cristo, bendiciones. A los nuevos en el canal, le doy la bienvenida. A los miembros, me da gusto saludarlos en un video nuevo, en un mensaje nuevo. El día de hoy vamos a ver un mensaje que está basado en la vida de Job, en el libro de Job. Y está el mensaje de hoy. Quiero que veamos las posiciones que tenía Job antes de todo el conflicto y las posiciones que tenía después de todo lo que sucedió. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El mensaje de hoy se trata sobre la perseverancia de la oración, sobre ser previsor en la oración, en lo espiritual y sobre todo ser perseverante, estar perseverando. Dice la Biblia, dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, es muy importante ser previsor, ser perseverante, lo que es en lo espiritual, porque nunca sabemos qué es lo que va a pasar mañana o pasado, algún accidente, alguna situación que nos pueda pasar. Por eso es importante estar bien con Dios. Por eso es importante estar siempre en oración. No sabemos qué es lo que pueda pasar mañana. Job no estaba preparado moralmente para lo que iba a pasar, para la muerte de sus hijos, para toda esa enfermedad y toda esa tragedia, esa situación que se vino. Moralmente no estaba preparado, pero espiritualmente sí estaba preparado. Job no sabía lo que iba a pasar, pero Job sí sabía que debía de llevar una vida en oración. Bueno, dice la palabra de Dios que él se la pasaba haciendo holocausto, es lo que hacía en el Antiguo Testamento. Y el mensaje de hoy lo quiero basar en Job capítulo 1, versículo 5. Job capítulo 1, versículo 5 dice, y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y aquí lo importante, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de todos sus hijos estamos hablando, ¿verdad? Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hacer este holocausto que se acostumbraba en el Antiguo Testamento todos los días, por si mis hijos pecaron, eso era un previsor espiritual. Job perseveraba y era previsor. No sabía qué había sucedido, por eso él decía, bueno, como no sé lo que sucedió, a lo mejor pecaron mis hijos, por eso voy a ofrecer el holocausto. Era un previsor espiritual. Es muy importante. Por eso hacía el holocausto. En el Antiguo Testamento se hacía holocausto. Hoy no vamos a hacer un holocausto, pero sí vamos a hacer oración. Sí podemos ser perseverantes, así como Job lo hacía de esa manera, dice, de esa manera hacía todos los días. Nosotros podemos y debemos hacer oración todos los días. Sobre todo, este mensaje le puede acomodar bien a los que tienen hijos. Si usted es padre o madre y tiene uno o varios hijos, le acomoda perfecto. Ahorita vamos a ver un poquito más. Job estaba en oración por lo que pudiera pasar. Amigo, hermano, usted no deje de estar en oración por lo que le pueda pasar a usted y por lo que le pueda pasar a sus hijos. Repito, este mensaje le acomoda a los papás que tienen hijos. Job no era el clásico que utilizaba el holocausto o la oración como el 911, como el número de emergencias, ¿no? Sucedió algo, un accidente, sucedió algo. Ahora sí, Señor, Señor, ayúdame, Señor, me pongo en tus manos. Todo está en santa paz, en santa calma y se olvidan de la oración. Nomás utilizan la oración como el número de emergencias, como el 911, nomás cuando hay una eventualidad. Pero a pesar de esto, a Job le vinieron las pruebas tremendas. Le murieron sus hijos, le vino la enfermedad, su esposa decía cosas tremendas, vienen sus amigos, amigos entre comillas. A pesar de eso, venía
le sucedió todo eso a Job. Pero también repito, es importante estar en oración para poder saber qué es lo que viene de parte de Dios y qué es lo que no viene de parte de Dios. Nos sucede una tragedia y decir, bueno, esto es una prueba, saber lo que es una prueba y saber lo que nosotros muchas veces ocasionamos. Su esposa le dice a Job una frase terrible que todo el mundo la sabemos, ¿no? Maldice a tu Dios y muérete. Le dice, ¿aún así alabas a tu Dios? Los amigos de Job, en medio de una tragedia, vienen y lo acusan. Algo has de haber hecho, por eso estás así. Qué cosa tan más tremenda, ¿no? Que te esté pasando una prueba, que te esté pasando una situación y que vengan tus amigos y en vez de ayudarte, te acusen, te juzguen, algo hiciste, te blasfemen, ¿no? Te inventen cosas a pesar de que no has hecho nada y en medio de la prueba. Qué situación tan tremenda. A pesar de todo lo que hacía Job, era perseverante. Viene su esposa, vienen los amigos y Job presenta desesperación. Llega el momento en que Job maldice el día en que nació, dice, no hubiera nacido, me hubiera muerto en el vientre de mi madre. Sea aquel día sombrío, dice Job. Le vino la desesperación, pero aún así se mantuvo firme en su fe. Y aquí viene lo que quiero que veamos. No sé si usted ha leído, amigo hermano, lo que Job tenía al principio en Job capítulo 1 y lo que Job tenía al final del libro. Si no sabe qué es lo que tenía, permíteme, aquí se lo digo. Job tenía 7 hijos, 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyas, 500 asnas. Eso es lo que tenía al principio. Pasa la prueba y dice la palabra de Dios que Job iba a ser bendecido, más bendecido en el estado postrero que en el primero. Y al terminar el libro de Job, dice que Job tenía 7 hijos, la misma cantidad de hijos. 3 hijas, la misma cantidad de hijas que al principio. 14,000 ovejas, el doble de ovejas. 6,000 camellos, el doble de camellos. 1,000 yuntas de bueyes, tenía el doble de yuntas de bueyes. 1,000 asnas, tenía el doble de asnas. Eso lo pueden encontrar en Job, capítulo 42, versículos 12 y 13. Se lo deletreo, se lo explico. Dios le dio el doble de animales al final, el doble de lo que tenía al principio. Y si usted no se dio cuenta, al principio tenía 7 hijos y al final 7 hijos. Tenía 3 hijas y al final tenía 3 hijas. Si Dios le dio el doble de animales, ¿por qué no le dio el doble de hijos? Le contesto, querido amigo hermano, porque los hijos de Job no se perdieron, se murieron. Sí, dice la palabra de Dios que en la casa se incendió y se cayó. Se murieron sus hijos, mas no se perdieron sus almas. Sus almas no se perdieron por los holocaustos de Job, por la fe de Job. Es decir, cuando Job se murió, llegó allá arriba y sí se encontró con el doble de hijos. Al principio tenía 7, al final tenía 7 y allá arriba se encontró con 14 hijos. Al principio tenía 3 hijas y al final tenía 3 hijas. Y allá arriba cuando murió y fue salvo se encontró con 6 hijas. Es decir, Dios sí le dio también el doble de hijos, de hijos y de hijas. Los hijos no se perdieron por las oraciones de Job. Querido amigo hermano, si tiene hijos, no deje de orar por ellos. En estos tiempos no ofrecemos holocausto, pero sí ofrecemos oración. Muchas veces, hermano, por la rutina que traemos, que el corre-corre, que el trabajo, que esto, que el otro, muchas veces no podemos orar. No podemos comer muchas veces. Muchas veces no puedes ir a trabajar. Muchas veces no puedes dormir. Muchas veces no puedes leer. Muchas veces no podemos hacer muchas cosas por la rutina, por el trabajo, por esto, por lo otro. A lo mejor hoy no pudiste ir a trabajar, pero sí puedes estar en oración. En donde estés, puedes estar en oración, así como lo hacía Job. Amigo, hermano, no deje de orar. Para terminar, te quiero dejar con la bendición apostólica
que siempre los dejo con eso, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, verso 21, y dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amigo, hermano, si este video, este mensaje te fue de bendición, dale like, compártelo en tus redes sociales para que sea de bendición para alguien más. Y si quieres apoyar este ministerio, suscríbete al canal. ¿Quieres que estemos en contacto? Házmelo saber aquí abajo. Dudas, comentarios. ¿Quieres que toque algún tema? Aquí ponme en los comentarios abajo. Bendiciones, familia en Cristo.